Veíamos cuando hablábamos acerca del tema del fruto del Espíritu Santo, insistía un poquito en el hecho de que necesitamos morar en la palabra de Dios, pero también que la palabra de Dios more en nuestros corazones, abundantemente, dice la Biblia. La palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Y es porque ningún cambio genuino en nosotros se puede presentar o se puede manifestar sin la obra poderosa de la palabra de Dios. No podemos llegar a la fe en Jesucristo, a la salvación, a ser nuevas criaturas sin la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. Por supuesto, sin el poder del Espíritu Santo, sin la obra de Cristo en la cruz, sin que el Padre nos atraiga con esos lazos de amor con que lo hace. Pero la palabra de Dios es esencial dentro de ese proceso de ser pasados de un estado de muerte espiritual a un estado de vida en Cristo Jesús. Y para el desarrollo de nuestra vida como cristianos, la palabra del Señor sigue siendo fundamental y esencial. Y esa es la razón por la que en tantos textos de la Biblia se nos anima continuamente a tener una relación permanente con la palabra del Señor. Como lo mencionaba hace un momento, que debemos habitar en la palabra de Dios, es como que nosotros debemos hacer nuestra morada permanente en ella, pero también la palabra de Dios tiene que encontrar cabida en nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que habitar abundantemente en nuestros corazones. Pero si vamos a otros textos de la Biblia, encontramos cosas como que los hombres de Dios expresan su profunda relación con la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, un salmista: «Cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día es ella mi meditación». O encontramos también el mismo salmista diciendo: «Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro». O el Salmo número 1: «El que medita día y noche en la ley del Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera». O las palabras que Dios le entregó a Josué, el mandato que Dios le dio a Josué: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Y encontramos a otros hombres de la Biblia que expresan cosas como: «En tu palabra he esperado, Señor». Los hombres de Dios tuvieron una relación constante, continua, permanente, profunda con la palabra de Dios. Y por eso fueron hombres cuyas vidas fueron vidas fructíferas. Así que pensando en todo eso, es que este año hemos querido animar a toda la iglesia a que estemos sumergidos profundamente en la palabra del Señor. Y por eso hemos hecho énfasis en el plan de lectura. Hemos tratado de hacerlo un poco diferente a lo que hemos hecho en los años anteriores. Este año vamos a dedicar solamente un capítulo por día para que podamos no correr tanto, sino leer más pausadamente. Los he animado a que podamos hacerlo, como es solamente un capítulo. Ya yo he hecho a veces el cálculo cómo es del tiempo. Y un capítulo promedio de la Biblia, uno se demora 5 minuticos leyéndolo. No lo leamos una sola vez, leamos ese capítulo 2 veces. Y si podemos leerlo 3 o 4 o 5 y dejar que la palabra de Dios hable a nuestra vida, nos impregne, exactamente, era la palabra, nos impregne, nuestra vida se llene y se sature de la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que va a impulsar los grandes cambios que necesitamos cada uno de nosotros. Y como estamos empeñados en ese proyecto de llevar adelante nuestro plan de lectura, yo sé que algunas de las cosas de la Biblia a veces pueden ser un poquito difíciles de entender. Entonces vamos a tratar de estar abiertos allí a través del grupo de WhatsApp para preguntas, para comentarios. Cualquiera puede participar. Si el Señor me ha enseñado algo, yo lo puedo compartir allí con el resto de mis hermanos.
y entre todos vamos a edificarnos. Y en la medida de lo posible y del tiempo, también yo voy a estar compartiendo a través del grupo algunos comentarios para la edificación. Pero, insisto, pensando todavía un poco más en eso, Dios ha puesto, creo, en mi corazón el propósito de que hagamos un viaje a través de la Biblia. Va a ser un viaje relativamente corto, pero no va a ser superficial, ¿sí? No va a ser como que vamos a pasar todo por encima y no nos vamos a detener en algunas cosas que son relevantes e importantes. Pensando en la forma de expresarlo, se me ocurría como cuando uno hace un tour por Europa. Yo todavía no he tenido ese privilegio, pero algún día lo tendré, si el Señor en su gracia lo permite. Pero he escuchado muchos hermanos o amigos que han hecho este paseo, ¿no? Entonces llegan a una agencia, quiero hacer un tour por Europa. Entonces ahí les entregan un plan. Este es el costo, usted primero va a llegar... Yo no lo he hecho, entonces si alguien lo sabe y me corrige, no hay ningún problema. Usted va a llegar primeramente a Madrid, qué sé yo, y allí va a visitar algunos lugares que son lugares centrales, históricos, importantes de conocer. Se va a empapar un poquito de la cultura de la ciudad, de la arquitectura de la ciudad, de la gastronomía de la ciudad. Y luego de Madrid, entonces, creo que uno puede hacerlo en tren, ¿cierto? Puede viajar a, Barcelona, de ahí puede salir a Italia, gracias, y en Italia también hay sitios que son importantes de conocer, ¿no? El Coliseo romano, no sé, en París, el Vaticano, ok, la Torre Eiffel, ayúdenme los que han tenido la oportunidad. Bueno, ustedes entienden el punto, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de poder recorrer diferentes lugares y dependerá nuestro conocimiento de Europa, dependerá de lo profundo que sea nuestra experiencia al sumergirnos en los lugares, el compartir con las personas, y de esa manera adquiriremos el mejor conocimiento posible acerca de esto. Hay un tour que a mí me encantaría hacer. Cuando yo era niño soñaba con ir a París. Veía las películas y me encantaba ver la Torre Eiffel, y el francés suena muy romántico, ¿cierto? Entonces era como algo que yo quería experimentar. Pero cuando conocí al Señor y un poco a través del tiempo y de los años, hay algo que a mí se me metió allí en el corazón y que le pido al Señor que en algún momento me permita vivir ese tour. Y es un tour por Israel, ¿cierto? Por la tierra prometida. Pero a mí no me gustaría hacer un tour de una semana o de 15 días como voy, me llevan allí, me muestran, no, mira, aquí queda esto. No, yo quiero como una experiencia más inmersiva. Quiero navegar, ¿cierto? No sé si se puede un año sabático, algo así, y poder recorrer los lugares y conocerlos, y me encantaría. Me gusta mucho la geografía bíblica y sería mucho mejor estar sumergido en el mapa, ¿cierto? Y poder conocer los lugares de primera mano. Entonces, ¿sí, a ustedes también les gustaría? Muy bien, entonces vamos a ver cuándo programamos un viaje para ir todos juntos a Israel. Hacemos un cambio de sede, trasladamos nuestra sede. Bien, entonces, así como nosotros podemos hacer un tour por Europa, un tour por Israel, un tour por Asia, qué sé yo, un crucero y recorrer muchos lugares, de la misma manera, mis hermanos, quisiera que durante este tiempo hiciéramos un tour o un viaje a través de la historia de la Biblia. Un recorrido que vamos a estar empezando el día de hoy, que vamos a estar invirtiendo algunos domingos en desarrollarlo, pero que la idea es que podamos, en esos eventos centrales de la historia bíblica, detenernos para poder experimentarlos, profundizar en ellos, entender el mensaje
que cada uno de esos eventos intenta comunicarnos, pero también la manera como todos ellos se reúnen para contarnos una gran historia, que es la historia de la salvación, la historia de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la historia de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida como creyentes. Fíjense que he dicho los eventos centrales de la historia bíblica, pensando y haciendo algunos cálculos, algunas cuentas en cuanto a si nosotros quisiéramos enseñar la totalidad de la Biblia de una manera detallada y minuciosa, casi no nos alcanzaría la vida para ello. Estaba mirando en internet, haciendo algunas estimaciones, y si estudiáramos la Biblia a través de las diferentes divisiones de párrafos que tienen nuestras versiones de la Biblia modernas, estaríamos invirtiendo entre 20 y 40 años, entre 30 y 40 años en estudiar la Biblia completa. Entonces, no podemos hacerlo en este momento, ¿cierto? No podemos hacerlo en este momento. Bueno, no que no podamos hacerlo, podríamos hacerlo, pero no es el objetivo que tenemos en este momento para el enfoque que queremos dar para este año. Basta con que estudiemos los eventos centrales de la historia bíblica aquí, desde el púlpito, que nos enfoquemos en esas historias principales, y también queda bajo nuestra responsabilidad personal el poder profundizar más y más en el conocimiento de la palabra del Señor. Mis hermanos, si nosotros nos quedamos solo con lo que nosotros vemos aquí en la predicación los domingos, no estamos haciendo un buen trabajo de cultivar nuestra alma, nuestra vida espiritual con el Señor. Pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros estamos aquí el domingo en la predicación y en la mayoría de las ocasiones, cuando más me demoro en la predicación, estamos pasando una hora y 5, una hora y 10 minutos aproximadamente de estudio de la palabra del Señor. Pero saben, mis hermanos, toda la semana estamos expuestos a otras cosas, a otras influencias, a otras voces que no son la palabra del Señor. Si nosotros nos estamos quedando solamente con esto, no vamos a ser árboles que están plantados junto a corrientes de aguas y que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Necesitamos, mis hermanos, una vez más, perdón que sea tan insistente en esto, pero necesitamos habitar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Entonces aquí vamos a estar trabajando ese panorama de la historia de la Biblia. Vamos a estar haciendo ese viaje a través de la historia de la Biblia, ese tour a través de la historia de la Biblia, enfocándonos en estos eventos centrales o principales que nos llevan a entender y comprender el mensaje principal de las Escrituras, pero queda bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros el que podamos tomarlo en serio y dedicarnos a profundizar en el estudio de la palabra del Señor. ¿Cuáles son algunas razones por las que necesitamos hacer este viaje a través de la Biblia? La primera de las razones es porque necesitamos conocer más profundamente la palabra del Señor en su totalidad. Fíjense que normalmente nos enfocamos en nuestro estudio en el Nuevo Testamento. Aquí como iglesia, en los años que el Señor nos ha permitido enseñar la palabra y desarrollar el ministerio, hemos estudiado ya casi todo el Nuevo Testamento. ¿Qué libros del Nuevo Testamento no hemos estudiado? No hemos estudiado los Evangelios, no hemos estudiado las epístolas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, y no hemos estudiado el libro de Apocalipsis. Hemos dado enseñanzas acerca de los eventos futuros, pero no hemos estudiado el libro de Apocalipsis. Del resto, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, en un tiempo anterior, hemos predicado acerca de ellos. Y esporádicamente hemos transmitido algunas enseñanzas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Pero queremos, de alguna manera, prestar también atención a lo que el Antiguo Testamento tiene para enseñarnos. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es la palabra de Dios y toda ella nos ha sido dada para nuestra edificación
y crecimiento espiritual. Y aquí quisiera que consideráramos dos textos de la palabra que nos ayudan a ver la importancia y el valor de estas cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, en adelante. Segunda de Timoteo 3, 14, nos dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora quiero preguntarles, ¿cuáles fueron las escrituras en las cuales Timoteo fue entrenado desde su niñez? Básicamente, el Antiguo Testamento. Por supuesto, en ese tiempo ellos no lo llamaban el Antiguo Testamento, eran las Escrituras, la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Sin embargo, fueron las Escrituras en las que Timoteo fue entrenado, enseñado por su mamá y por su abuela. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 15 que esas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que es necesario una comprensión de la historia bíblica para tener un cimiento fuerte en cuanto a lo que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Además, el apóstol Pablo habla que toda la Biblia es útil para nuestra edificación, no solamente una parte. En algún momento antes yo les decía, ¿y Levítico? ¿Será que Levítico es útil para nuestra, como dice aquí el pasaje, enseñanza, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Por supuesto, es la palabra de Dios. Ay, pero ese libro es tan difícil de leer, es tan difícil de seguir, es tan difícil de entender. Es posible, sin embargo, es la palabra inspirada de Dios para nuestras vidas. Y hay enseñanzas en Levítico que son fundamentales para que nosotros podamos comprender la obra de salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, una referencia también a la palabra de Dios ya dada en ese momento, el Antiguo Testamento. Este pasaje nos muestra que el Antiguo Testamento es de un gran valor, porque dice aquí, para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de las Escrituras tengamos consolación y también tengamos esperanza. La esperanza del creyente, mis hermanos, también proviene de una buena comprensión de la historia que el Antiguo Testamento nos presenta acerca de las promesas de Dios y de la obra de Dios para salvarnos. Otra razón por la que necesitamos este viaje a través de toda la Biblia es porque queremos tener un panorama lo más completo posible de la historia de la Biblia. Insisto, no vamos a estudiar la totalidad párrafo a párrafo o porción a porción. Eso nos tomaría 40 años de enseñanza solamente los domingos. Bueno, digamos 30, 40 años de enseñanza. Vamos a estudiar los eventos principales, pero que son necesarios para poder comprender la historia bíblica y que tengamos ese panorama. La meta es que al final, cuando terminemos esta serie de enseñanzas de un viaje a través de la Biblia, nosotros podamos ubicarnos de una forma mucho más sencilla en la historia bíblica. Que si yo leo la historia, por ejemplo, del rey David, yo sepa de quién estamos hablando, de qué época estamos hablando y pueda tener una idea general acerca del contexto de la vida y de por qué el rey David es importante dentro de la historia
bíblica, que si yo hablo acerca de, o estoy leyendo algo acerca de la historia de Abraham, yo pueda ubicarme también en el contexto de esta historia y así sucesivamente con cada uno de los personajes y eventos sobresalientes de la Biblia. Y otra razón, una tercera razón, es que estemos mejor capacitados también para compartir nuestra fe y para discipular a otras personas. Un deseo, mis hermanos, de mi corazón es que cada uno de nosotros estemos lo mejor preparados posibles para comunicar nuestra fe en cualquier momento, en cualquier ocasión que el Señor nos permita. Y algo que a mí me encanta, especialmente cuando leo ciertos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la manera como los hombres de Dios recuerdan la historia de la Biblia para comunicar las verdades del Evangelio que las personas deben aceptar o deben creer. Y hay, de entre muchos ejemplos, hay 3 ejemplos que yo quisiera resaltar en esta oportunidad. Uno de ellos es Esteban en Hechos capítulo 7. Es un pasaje extenso, no lo vamos a leer en este momento, pero Esteban en sus conversaciones con los judíos hace un repaso tan maravilloso de la historia del pueblo de Dios, partiendo desde el personaje Abraham, llegando hasta los profetas y demostrando a través de esto la esperanza que el pueblo de Israel tenía y cómo el pueblo judío había una y otra vez rechazado el mensaje de Dios, el llamado que Dios les estaba haciendo a ellos al arrepentimiento. Entonces Esteban tiene en ese capítulo 7 un discurso precioso. A mí me encantaría poder comunicar la palabra de Dios en esa manera también. Pero si yo quiero poder comunicar la historia de Dios en esa manera ordenada, con propósito, de esa manera coherente, necesito conocerla. Necesito que esa historia esté en mi corazón para que yo pueda expresarla con libertad, con confianza y pueda comunicar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Otro ejemplo excelente de esto es el apóstol Pedro, también en Hechos capítulo 10. Yo doy los textos para que ustedes puedan repasarlos en casa. En Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro visita a Cornelio, el primer gentil o primer romano, centurión romano, que coloca su fe en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo también hace un recuento de la historia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente es como contando los Evangelios de una manera resumida. Y me encanta escuchar la historia que el apóstol Pedro comparte allí. Y otro que también sigue ese mismo ejemplo es el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, cuando anuncia las buenas nuevas de salvación, el apóstol Pablo cuenta la historia del pueblo de Israel desde la salida del éxodo de los israelitas en Egipto hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y le muestra a las personas que le están escuchando cómo todos esos eventos encajan hasta llevar a una comprensión de que el cumplimiento de las promesas de Dios es Jesucristo y que esas promesas se cumplen por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y si yo les preguntara, mis hermanos, ¿podríamos nosotros en este momento hacer un resumen significativo de la historia de la Biblia? ¿Podríamos hacerlo? ¿Sabríamos qué contar? ¿Sabríamos qué compartir? ¿Sabríamos cómo enfocar ese mensaje, ese discurso para que sea significativo para las personas que nos están escuchando? Es un ejercicio, podemos intentar hacerlo nosotros allí. ¿Cuáles son los eventos bíblicos que yo recuerdo que son centrales, que son importantes y que me conducen a la fe en el Señor Jesucristo? Y ponerlos por escrito. Y después compararlo, por ejemplo, con el discurso de Esteban, con el discurso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 y con el discurso del apóstol Pablo allí en Hechos capítulo 3. Necesitamos ver no solamente la historia como un montón de eventos sueltos, sino que necesitamos ver cómo todos ellos encajan para contarnos una sola historia, que es la gran historia de la salvación de Dios para con nosotros. Y esa, mis hermanos, es quizá una de las mejores formas en las que nosotros podemos entender
lo que es la Biblia. A veces cuando pensamos en la Biblia, pensamos en la Biblia es un libro que tiene normas, y es verdad, la Biblia tiene muchísimas normas, las leyes de Moisés. La Biblia es un libro de sabiduría, es verdad, la Biblia tiene un libro dedicado enteramente a dichos de sabiduría. La Biblia es un libro de adoración, tenemos el libro de los Salmos, 150 salmos dedicados a adorar a Dios, a orar y a entregar, ¿cierto?, derramar nuestros corazones delante del Señor en acción de gracias, en súplica, en adoración, en alabanza delante de nuestro Dios. La Biblia es un libro de discursos, también encontramos discursos como los que acabamos de mencionar. Hechos capítulo 7 Esteban, Hechos capítulo 10 Pedro, Hechos capítulo 13 el apóstol Pablo. Pero en verdad la mejor manera en que nosotros podríamos entender lo que es la Biblia es como una gran historia que nos revela un personaje central, principal, que es Jesucristo, a través del cual todos los planes y propósitos de Dios para esta creación se cumplen de una manera completa, de una manera plena. Así que vamos a tratar de presentarlo de esa manera. Vamos a ver algunos eventos, algunas historias concretas, pero vamos a tratar de ver también cómo todas esas historias encajan para contarnos la gran historia de la salvación de Dios para con nosotros por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que nosotros podamos decir, claro, de eso es de lo que trata la palabra de Dios. Entiendo cómo encaja esta historia con esta historia en las Escrituras. No son un montón de relatos sueltos, no son simplemente reflexiones interesantes o mensajes motivadores y de aliento para nuestras vidas. No son versículos sueltos, es una gran historia conectada que nos lleva a entender quién es Dios, quién es Jesucristo y los grandes planes y propósitos que Él se ha propuesto para bendición de nuestras vidas en gran manera. Así que esas son las razones principales por las que vamos a hacer este viaje a través de la Biblia. Pero hoy, para ir de pronto finalizando, todavía nos quedan varios minutos, pero para ir ya entrando ahora en el despegue, ¿cierto? Esto es una introducción a lo que nos proponemos con estas enseñanzas. Entonces, ya hemos hecho el despegue, ahora vamos a ir haciendo el aterrizaje en nuestro tema. Vamos a ver entonces de forma general la Biblia y sus características. Y yo sé que ustedes conocen ya algunas de estas cosas, quien lo sepa lo puede expresar con toda libertad. Va a ser más bien como un tipo de repaso en este momento. La Biblia y sus características. Por favor, no compartas todavía la siguiente. Dejémoslo ahí. ¿Listo? La Biblia la que tenía. Muy bien. La Biblia y sus características. En primer lugar, el término Biblia. Si vamos a hacer este viaje a través de la Biblia, necesitamos conocer qué es la Biblia. Entonces, el término Biblia. ¿Qué significa el término Biblia? Biblioteca. Muy bien, ¿cierto? El término Biblia es biblioteca o libros, ¿sí? Cuando hablamos de Biblia no hablamos de un solo libro, sino que hablamos de una colección de varios libros, una recopilación de varios libros diferentes. Esta colección de libros está unificada en nuestros tiempos en un solo volumen, pero en los tiempos bíblicos no existía este formato, ¿cierto? Este formato de libro. ¿Cómo manejaban ellos los textos sagrados, los textos bíblicos? Los preservaban o los conservaban a través de pergaminos, a través de papiros. El papiro es un material hecho de fibras de plantas, el pergamino es un material hecho de pieles de animales, tratados para que se pudiera escribir en ellos. En aquel tiempo los conservaban en rollos de papiro o de pergamino. No era tan fácil cargar la Biblia en aquel entonces, ¿cierto? Si yo quería tener, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros, ¿cierto? 39 libros del Antiguo Testamento. Si yo quisiera tener toda la Biblia en casa, tenía que... No me alcanzaban los brazos, ¿cierto? Para todos los rollos de la Biblia. Además eran muy costosos de reproducir. Solamente personas con cierta capacidad económica o financiera
podrían tener un manuscrito de la Biblia en sus propias casas. Generalmente la mayoría de las personas tenía acceso a los escritos sagrados a través de las sinagogas que había en cada población donde hubiese una sinagoga. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en una manera tan compacta, ¿cierto? Incluso hay algunas que son más pequeñitas. Mire la de Julián. Mire la de Julián, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios en esta manera, en una forma más accesible que en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Pero volviendo a la Biblia, es una colección de libros. Esta colección de libros está conformada por ¿cuántos libros en total? 66 libros. Por favor, anote esos datos para que los pueda recordar. Esta colección de libros está conformada por 66 libros en total. Y tiene dos grandes divisiones principales, que son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ya me dijeron por allí que el Antiguo Testamento tiene 39 libros en total. ¿Cuántos libros conforman el Nuevo Testamento? 27 libros conforman el Nuevo Testamento. ¿Ya lo sabíamos o hicimos las matemáticas allí rápido? No, ya lo sabíamos, muy bien, excelente. 27 libros conforman el Nuevo Testamento. La Biblia, nuestra Biblia, fue escrita por seres humanos, sin lugar a duda. Algunas personas nos acusan diciendo, ¿ustedes creen en un libro que fue escrito por seres humanos? ¿Es verdad? ¿Cierto? ¿Es verdad? La Biblia fue escrita por seres humanos. La Biblia no bajó, ¿cierto?, del cielo, amarrada con unos hilos, ¿cierto? No literalmente así. La Biblia no bajó en esa forma, ¿cierto? Y fue depositada en las manos del sumo sacerdote allá en Jerusalén. No, la Biblia fue escrita por hombres. Sin embargo, estos fueron hombres escogidos por Dios, llamados por Dios, capacitados por Dios, y mediante el Espíritu Santo, estos hombres fueron inspirados por Dios para producir la totalidad de lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Entonces, la Biblia sí fue escrita por seres humanos, pero fueron seres humanos preparados, capacitados por Dios y guiados por el Espíritu Santo para que pudieran producir el contenido que tenemos hoy aquí en las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21 nos dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, la profecía se refiere a la profecía especialmente del Antiguo Testamento. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, no fue la iniciativa de los hombres, no es el resultado del corazón, de los pensamientos y del corazón de los seres humanos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Así que de alguna manera sobrenatural, Dios utilizó a estos hombres, a veces apareciéndoseles en una manera directa, en otras ocasiones a través de ciertos simbolismos o de eventos con significados, a veces comunicando mensajes a través de otros seres espirituales que transmitieron un mensaje de parte del Señor, pero también en otras ocasiones no de una forma tan directa, sino una manera más sutil, guiando los pensamientos y las intenciones de los corazones de estos hombres, para que lo que estos hombres plasmaran y pusieran por escrito tuviera el sello divino, fuera algo que se pudiera decir es proveniente enteramente de nuestro Dios. Y en otras ocasiones efectivamente dictando palabra por palabra lo que Dios quisiera que se pusiera por escrito. Como en una ocasión que Dios le dice a Jeremías: escribe lo que te diré, ponlo por escrito. De la misma manera también a Moisés. Pero de todas estas maneras Dios utilizó a estos hombres escogidos para que ellos pusieran por escrito el mensaje de Dios, la palabra santa de Dios.
Y por esa razón es que podemos decir sin lugar a dudas que aunque la Biblia fue escrita por hombres comunes y corrientes, también la Biblia proviene enteramente de Dios y Dios es el verdadero autor, el verdadero origen de las Escrituras. El Señor es quien nos la ha entregado como un regalo y como un tesoro, el cual ahora nosotros somos llamados a descubrir y descubrir con alegría, ¿cierto? Profundizar en él y conocerlo más íntimamente. Entonces hemos visto hasta ahora, en cuanto a la Biblia y sus características, que la Biblia es una colección de libros, una biblioteca, ¿cierto? Hemos visto que esa biblioteca o colección está conformada por 66 libros. Hemos visto que sus dos divisiones principales son Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros el Antiguo Testamento, 27 libros el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por hombres, escogidos por Dios, pero guiados enteramente por el Espíritu Santo, para que toda la Escritura, de ella se pudiera decir, toda la Escritura, sin excepción, es inspirada por Dios y útil para nuestro perfeccionamiento en la fe. Permítanme también detenerme aquí un segundito. Hay personas que dicen en cuanto a la Escritura que solamente las partes donde se encuentra la voz de Dios directamente es inspirada por Dios. Lo demás no es inspirado, ¿cierto? Es decir, cuando se dice David fue caminando hacia Jerusalén, eso no es inspirado. Pero cuando se dice y Dios dijo tal cosa, eso sí es inspirado. Eso es una gran y terrible mentira de Satanás. Toda la Escritura, cada palabra de la Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil para nuestra fe, nuestro crecimiento, para ser redarguidos, instruidos en justicia, para que seamos enteramente perfeccionados y estemos listos para toda buena obra. Muy bien. Hablando un poquito más acerca de los autores humanos de la Biblia, ¿alguien me podría decir cuántos autores bíblicos encontramos? Más de 40 autores, ¿cierto? Aproximadamente 40 autores. Suelo expresarlo yo de esa manera. ¿Por qué decimos más si no decimos un número concreto o específico? No decimos son 45, son 46 o son 47. ¿Por qué tenemos que hacer esa imprecisión? Más de 40 autores diferentes. Porque hay libros en donde es dudosa quién fue el autor. Ok, hay libros donde tenemos claramente estipulado quién es el autor y en otros no sabemos. Hay conjeturas, suposiciones muy valederas, pero no tenemos una certeza acerca de quién es ese autor. Y en el caso de algunos libros, como por ejemplo la compilación de los Salmos, encontramos que hay muchos autores diferentes mencionados allí. Y muchos salmos también son anónimos, desconocemos cuál es el autor. El libro de Proverbios, por ejemplo, también tiene Proverbios de Salomón, Proverbios de Lemuel, Proverbios de Asaf también, Proverbios, ¿sí? Y hay otro personaje que en este momento se me escapa, que también se menciona allí, en Proverbios. ¿Alguien puede recordarlo? Otro de los nombres que se menciona allí. Lemuel, ya se lo mencioné, que es el rey que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero antes de él, en el capítulo 30 hay otro. Bueno, alguien que lo busque y me diga el nombre que no puedo recordar. Capítulo 30, creo, o 29 de Proverbios. No, 31 es Lemuel, aparece ahí el rey Lemuel. El 30, sí, o el 29. Alguien que por favor. Agur, ¿cierto? Agur. No se sabe quién es Agur. E incluso algunos han dicho que Agur es un apodo de Salomón, pero en realidad no se sabe quién es Agur. Lo más probable es que sea un personaje diferente. Otro personaje que aportó de alguna manera contenido al texto bíblico que nosotros encontramos allí en Proverbios. Bien. Entonces tenemos más de 40 autores que produjeron el texto de la Biblia. Bien, de estos 40 autores, algunas personas a veces tienen la confusión
y piensan que estos autores se reunieron allá en un salón en Jerusalén, ¿cierto? Y que dijeron, escribamos un libro. Ese libro va a ser el libro más influyente de toda la historia de la humanidad. Moisés, tú te vas a sentar ahí y me vas a escribir 5 libros. Tú eres como inteligente y a ti te voy a dar 5 libros, ¿cierto? Josué, tú no eres tan inteligente. No, mentira. No fue de esa manera, ¿cierto? No fue que los autores bíblicos se sentaron en un lugar y se pusieron de acuerdo en cuanto al texto bíblico que iban a redactar. Estos textos se produjeron en un tiempo aproximado de 1500 años, a través de muchas generaciones de personas, ¿cierto? Es decir, que los autores bíblicos, algunos se conocieron entre sí, por supuesto, pero la mayoría de ellos vivieron en lugares y en épocas diferentes. Tenían oficios diferentes, unos de ellos eran pescadores, otros eran agricultores, otros eran políticos, otros eran pastores de ovejas o de ganado, algunos de ellos tenían orígenes humildes, otros eran un poco más intelectuales, pero Lucas era médico, Isaías, por ejemplo, era noble, estaba cercano a la nobleza allí en Jerusalén, profetas, correcto, otros que tenían el oficio sacerdotal, muy bien. Pero todos ellos produjeron un relato unificado que fue escrito a través de ese periodo de 1500 años de conformación de toda la palabra del Señor. Esa es una de las pruebas de la veracidad de la Biblia. Es correcto. Es una de las pruebas de la veracidad de la palabra de Dios. En alguna ocasión colocábamos o escuchaba este ejemplo, que la unidad de la Biblia, la Biblia es un libro que a través de toda esta colección de 66 libros muestra una unidad asombrosa, ¿cierto? En su pensamiento, en su enseñanza, en su mensaje, en la continuidad de los textos, muestra una unidad asombrosa. Y alguien decía que para lograr esa unidad, de la manera como la Biblia fue producida, sería como si yo pusiera a más de 40 personas, que fueron los autores bíblicos, aquí, digámoslo así, sin que uno y otro se conozcan, sin que los hayamos puesto de acuerdo previamente, y cada uno de ellos va a pasar por el piano y va a tocar una nota. Entonces pasa Moisés y toca 5 notas, ¿cierto? Y luego pasaría Josué y toca otra nota, y luego el autor de Jueces, que algunos han dicho que es el profeta Samuel, ¿cierto? Y luego, ¿quién más? Y luego Samuel otra vez. Y luego David. Y luego Salomón. Y Asaf. ¿Quién? Bueno, Juan viene como en el número 25. ¿Quién más? Pero sí, Juan, Pedro, Isaías, Zacarías, Lucas, Ezequiel, Jeremías, Ageo, Job. Bueno, Job no escribió, pero tenemos la historia de Job. Ruth, Malaquías, Mateo, Habacuc, Sofonías, Joel, Amós, Abdías, Malaquías, Lucas, Juan, Mateo, Marcos, Pablo, Santiago, bueno, ese es Pablo, Juan, ¿cierto? Y ustedes dicen, wow, la novena sinfonía de Beethoven, ¿cierto? Sería algo ilógico, sería algo que no tendría ningún sentido, a menos que alguien estuviera orquestando ese proceso, ¿verdad? Y alguien estuviera dirigiendo a cada uno de los autores y le dice, usted me va a tocar do, re, mi, fa, sol, la, si. Y al final, ti, li, ti, li, ti. Ustedes entienden el ejemplo. De la misma manera, mis hermanos, 1500 años de producción del texto bíblico, 40 autores diferentes, viviendo en épocas diferentes, algunos de los cuales no se conocieron porque vivían en lugares diferentes, además, y aún así tenemos un texto completamente unificado que nos cuenta una historia
unificada que nos permite conocer los grandes planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Eso es una de las pruebas del milagro de las Escrituras. Entre otras cosas, el milagro de las Escrituras que ha sido un libro que ha sido odiado, rechazado, que se ha intentado una y otra vez de destruirlo, ¿cierto? Eliminarlo de la faz de la tierra, esconderlo, y ha sido preservado milagrosamente, providencialmente por nuestro Dios, para que hoy día nosotros tengamos la bendición de venir a las páginas de este libro. Es el libro más vendido del mundo. Menos leído del mundo. Bueno, yo esperaría que no. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad y continúa vigente, con más copias. No tiene fecha de vencimiento. Traducido a más de 3.000 idiomas en todo el mundo, ¿no? Es un libro, claro, es un libro que nos muestra, mis hermanos, el profundo amor de Dios para con nosotros. Que Dios no nos ha dejado en tinieblas, sino que ha querido que le conozcamos y que sepamos muy bien quién es Él. En cuanto a los idiomas de la Biblia, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? No fue escrita en español, ¿verdad? ¿En qué idiomas? ¿En el idioma arameo? Griego. Ok, muy bien. Entonces tenemos 3 idiomas, ¿verdad? Ok. Hebreo, arameo y griego. Muy bien. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en el idioma hebreo, que es el idioma antiguo que hablaba el pueblo de Israel, ¿no? Algunas pequeñas porciones de la Biblia fueron escritas en arameo, unas cuantas porciones, y todo el Nuevo Testamento, según lo que sabemos, fue escrito en el idioma griego. Y ha sido traducido a más de 3.000 idiomas en la actualidad, pero los textos originales fueron escritos en esos idiomas. ¿Quién fue el primer autor conocido de toda la Biblia, de esos 1500 años el primer escritor? Fue Moisés. Muy bien, Moisés escribió el Pentateuco aproximadamente unos 1400 años antes de Cristo. Muy bien. ¿Y quién es el último, hasta donde sabemos, autor conocido de toda la Biblia? El apóstol Juan, ¿cierto? Que escribió el libro de Apocalipsis alrededor del año 90 después de Cristo, aproximadamente. De ahí tenemos los 1500 años. 1400 años antes de Cristo y 90 años más después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero insisto, a pesar de todo eso, mis hermanos, la Biblia conserva una unidad perfecta en todos estos 66 libros que la conforman. Muy bien, por último, algunas cosas más en cuanto a la inspiración divina de la Biblia. Y es que debido a la inspiración divina de la Biblia, nosotros contamos o creemos que la palabra de Dios es inerrante e infalible. La palabra de Dios es inerrante e infalible. ¿Qué significa la palabra inerrante? En términos sencillos, que no contiene errores en el texto original producido por los escritores bíblicos. No contiene errores. Es la perfecta palabra del Señor. Y Dios no comete errores. Los seres humanos podrían cometer errores, pero como ha sido Dios quien está guiando, escogiendo, llamando y capacitando a estos hombres para producir su palabra para nosotros, Dios que ha guiado todo ese proceso y que ha inspirado a estos hombres, nos ha garantizado que en su palabra no hay error, no hay cosas equivocadas. E infalible hace referencia a que la Biblia no falla en ninguna de las declaraciones, sino que es completamente verdadera y digna de confianza en todo lo que la palabra de Dios nos enseña o nos dice. Dijo el Señor Jesucristo, esta palabra es fiel y digna de confianza. Mis hermanos, ¿cómo? Hay que interpretarla, pero la mejor manera de interpretarla es con la misma Biblia, ¿cierto? La mejor forma de interpretar la Biblia es con la misma Biblia, con las mismas escrituras. Muy bien.
Mis hermanos, entonces, esto es la introducción al tema que vamos a estar considerando a partir de hoy. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a empezar con la creación de los cielos y de la tierra. Así que les pido que por favor estemos orando por estos temas que vamos a estar compartiendo, y ruego al Señor que puedan ser de gran bendición para todos nosotros. Mis hermanos, la Biblia ha transformado la vida de millones de personas en todos los tiempos y alrededor de todo el mundo. Y la Biblia tiene el poder de transformar también nuestras vidas hoy. La palabra de Dios es poderosa, poderosísima. La palabra de Dios es un libro muy especial. Así que sumerjámonos todos juntos en este recorrido, ¿sí? Compremos el tiquete gratuitamente, ¿cierto? No tiene ningún costo, pero compremos el tiquete para empezar este viaje a través de la historia de la Biblia. Sumerjámonos en cada evento, durante todo este recorrido. Experimentemos cada uno de los pasajes que vamos a estar considerando de la palabra del Señor, y Dios permita que esos propósitos que tenemos se puedan cumplir plenamente, que a través de esto podamos conocer más profundamente el nombre de nuestro Dios, y que nuestras vidas sean también transformadas por el poder de la preciosa palabra del Señor. Amén. Amén.